Aquí estamos. Buenas tardes, bienvenidos todas a la clase magistral Arte y Espacio Público en el contexto latinoamericano contemporáneo. El docente y artista que dará la clase magistral, Saidel Brito, creo que es conocido por la mayoría de ustedes. Si lo han tenido como profesor, creo que es un estímulo suficiente como para venir a esta clase, o si han visto su obra también. La idea de esta clase es discutir específicamente sobre el arte en el contexto latinoamericano y cuál es el papel del arte o cómo puede incidir el arte en el espacio público. Es interesantísimo para nosotros como Facultad de Arte tratar estos temas, justamente pensando también en contextos complejos como el que tenemos actualmente. Les voy a decir unas pocas palabras, un CV cortísimo de lo que podríamos presentar con relación a nuestro ponente, Saidel Brito. Es artista visual y docente, doctor en ciencias sobre el arte, magíster en artes visuales y en educación superior, profesor de la Universidad de las Artes de Guayaquil y de la Universidad Casagrande, coautor y ex rector del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, el ITAE. Ha realizado 16 exposiciones individuales y más de 80 exposiciones colectivas en galerías y museos de América, Asia y Europa. En el año 2003 y 2005 participó en el Salón de Julio, ganando el primer y tercer premio respectivamente. Fue también el premio número 10 de la Bienal de Cuenca, o sea, tuvo el premio de la 10ª Bienal de Cuenca en el año 2009. Agradecemos su presencia. Quisiera mencionar también que estamos muy contentos del apoyo que tenemos en estos seminarios de nuestra presidente del Consejo de Regentes, Marcia Gilbert, a quien doy la bienvenida, de todos los estudiantes y también todos los visitantes externos. Te dejo con la palabra, Saidel. Buenas tardes. Bueno, una vez más, hubo otro encuentro. Llevábamos casi, creo que un año sin encuentro de esta naturaleza y evidentemente es un gusto. Hoy nos convoca un tema distinto a los anteriores, que hemos tratado un poco sobre artistas claves del arte moderno en el Ecuador. Tábara, Araceli, Olga Dueñas, un poco el contexto también del arte contemporáneo en el Ecuador. Y hoy nos convoca un tema que es muy, digamos, muy puntual, muy en boga, como puede ser esa relación de arte y espacio público. Lo vamos a situar en el arte latinoamericano y el arte ecuatoriano. Sin embargo, vamos a ver algunas obras de otros contextos y tampoco va a ser todo el contexto latinoamericano ni ecuatoriano, sino he seleccionado algunas obras que permitan plantear la discusión y poder luego conversar con los participantes o tener las preguntas de los participantes. Lo primero que hay que señalar con relación a este tema es que en función de qué mirada se construya sobre el arte, vamos a tener una noción distinta de lo público. Si, por ejemplo, situamos la concepción de que el arte no es necesariamente toda aquella producción estética y que el arte no es un valor universal necesariamente, sino que es la manera convencional en que Occidente institucionaliza las experiencias estéticas de otras culturas desde su propio criterio y su propio sistema institucional. Entonces vamos a ver cómo lo que nosotros entendemos como arte público o arte y espacio público ha sido casi todo la historia de la cultura. Es decir, que el espacio arte, sinónimo de producción o bien simbólico privado, no público, tiene que ver con un tramo demasiado pequeño que pudiéramos definirlo como los últimos 500 años o incluso los últimos 250 años de cultura. Y hablo de la cultura obviamente occidental, ¿no? A partir de los procesos de autonomía del arte del siglo XVIII, que coinciden justamente con los programas de democratización de la cultura y de democratización de la educación, cuando aparecen los primeros planes de alfabetización en Alemania en el siglo XVII y luego con la aparición del sistema de museos y galerías públicos en la Europa del siglo XVIII. Nosotros en el Ecuador, ese es un fenómeno que se da en el siglo XX.
Si llegamos en este sentido a una autonomía del arte 200 años después, pero que es un fenómeno que lleva menos de 100 años de historia en el contexto ecuatoriano, con el arte ecuatoriano. Dicho esto, es importante entonces puntualizar cómo el arte ha estado en el espacio social mucho más tiempo de lo que normalmente concebimos y de lo que se da hoy de manera, digamos, más natural en las prácticas contemporáneas. Para ello voy a ilustrar un par de ejemplos que pudiéramos identificarlos dentro del contexto del arte moderno como protoarte espacio público. Y esta es una acción puntualmente que me parece interesante, que es este poeta norteamericano, Arthur Graham, que ya para el año 14, 15, en París, estaba haciendo esta revista, la cual la vendía en el espacio público en una carretilla de verduleros. Salía al espacio, a las calles de París, a vender su revista literaria como si fueran verduras y frutas. Esta acción, evidentemente, justo previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, fue una acción también muy potente, o la leída desde el sol de hoy, digamos, que advierte ya algunas acciones que él luego realiza. Voy a mencionar dos. Una que la hace en el año 16, huyendo ya de la guerra, de la Primera Guerra, camino a América, pasa por Barcelona, y en Barcelona él hace una acción que pudiera ser hoy un performance de una contemporaneidad impresionante, cuando Crava decide subir al ring de boxeo en la Plaza de Toros de Barcelona el 23 de abril, como pueden ver en el afiche del año 16, a establecer una pelea, un reto boxístico con el campeón europeo de pesos pesados, Jack Jones. Duró hasta el sexto round, se pudo aguantar en algunos rounds a este peso pesado, y esta relación entre el arte y el deporte, el poeta y el boxeador, también es una metáfora muy interesante, lo vemos luego en el cine de nuestro tiempo, en algunas películas. Pero como gesto a mí me parece muy simbólico, porque incluso el lugar que él elige para desarrollar su obra es un espacio como esta Plaza de Toros, que es un espacio totalmente, diríamos, definido entre el espacio público. Y me resulta entonces muy aleccionador dentro de esa pequeña historia de par de obras que voy a contar antes de aterrizar ya al contexto latinoamericano. Esta sería otra opción que no es entendida como una obra, pero sí como un gesto cultural y simbólico y político, que además viene muy bien con el contexto actual de lo que está viviendo Europa, con la guerra de Ucrania y la invasión rusa. Incluso voy a concluir esta charla con una obra reciente que tiene que ver con esto, con esta realidad. Pero este es un gesto de Lunacharsky, que era digamos, el que llevaba el aparato de la cultura en la Rusia bolchevique de Lenin, el comisario de cultura de Lenin. Aquí está caminando junto a él. Y este es un gesto digamos, se concretó en acusar a Dios por los males de este mundo y llevarlo al banquillo de los acusados. Esto ocurre en el año 18. Y bueno, en el banquillo del acusado de Dios se puso una Biblia y se escucharon los argumentos donde la parte defensora pudo alegar que no ha sido una intención de Dios los males del mundo, sino que Dios padecía de grave demencia y trastornos psíquicos, como aquí se menciona, con lo cual no era un responsable directo, consciente de los hechos que se le imputaban de los males de la realidad. Y el tribunal, después de muchas horas, unas 5 horas y apelaciones, etcétera, que fue además presidido por el propio Lunacharsky, declaró culpable a Dios. Y el gesto fue la mañana de enero del 17 de enero, cuando Dios es llevado a un pelotón de fusilamiento y las ráfagas apuntaron al cielo para ejecutar, diríamos, la condena dictada por el tribunal bolchevique. Hay otra acción que se da en Alemania, y la pongo también como contexto del arte público, que fue en este caso usando los medios masivos de comunicación, como es esta acción de Joseph Beuys, que se llamó El silencio de Marcel Duchamp. Está sobrevalorado, en 1964. Me parece interesante el uso de la televisión pública para ejecutar una acción. Para Beuys, Duchamp había dejado de hacer arte, cosa que no fue,
fue un error. Él estaba desarrollando Étant donné, una de su obra póstuma, que es una obra muy importante para el arte contemporáneo, pero ese error, esa lectura equivocada de Beuys lo lleva a desarrollar esta pieza, insisto, en la televisión alemana, al igual que esta obra de 1972 de James Lee Bayard que voy a presentar a continuación. Pero quiero hacer una pequeña cita de Beuys para que se entienda cómo Beuys comprendía esta idea expandida del artista y la relación de arte, espacio público, que nos convoca, tiene esta idea, por un lado, del el arte en el campo expandido, por fuera del sistema del arte y por fuera de su campo específico, hoy vinculado a todo el camino de arte, experiencia, prácticas colaborativas, relacionales, etcétera. Y en ese punto de contacto vamos a basar un poco nuestra conversación el día de hoy. Al respecto, Beuys habla como esa idea del artista, de que todo hombre es un artista, que es parte de su prédica creativa. Él dice, no solo en escultores, pintores, cantantes, sino que la conclusión de que ya no es posible hacer arte es incorrecta, sino que sucede lo contrario. La vida solo puede continuar a través del trabajo artístico, pero para ello debemos adoptar una definición extendida de arte. Es una cita de 1964. Donde esa noción expandida ya está bastante clarificada y el performance de Beuys, usando un recurso como un medio masivo de comunicación, habla de esta noción de Beuys del arte como también un recurso de transformación, como un músculo de transformación social y modificación del capital. Y bueno, con esta misma idea de la televisión es la pieza de James Lee Byers del año 69, pocos años después. Vamos a ver un par de obras de los 60. Esta y otra del contexto latinoamericano, que es una obra bastante conocida, de Silvio Meireles, pero que me parece importante dejarla como punto de partida de la conversación de hoy. Y lo que hace James Lee Byers, que es un artista norteamericano radicado en Alemania por muchos años y fallecido en el Cairo a inicios de la década del 2000, es convocar a este encuentro sobre, como él habla, instalar preguntas que el público va a tener que elaborar a partir de su concepción o su idea de la evolución del propio conocimiento. Y esas preguntas que él le llama a la obra el Centro Mundial de Preguntas del año 69, invita a autores, invita a artistas, el propio Marcel Brothers, etcétera, para que cada cual se pueda formular una pregunta que amplíe su propia noción de conocimiento. El Banco Mundial de Preguntas, incluso vía telefónica, científicos, etcétera. Entonces, esta acción también televisada de James Lee Byers me resulta significativa en esta idea del arte y lo público. Y también las prácticas colaborativas y la noción que Byers tenía a partir de la concepción del artista como una filosofía primaria de la interrogación. O sea, el interrogante y la pregunta como el elemento que condiciona el propio conocimiento. Y bueno, esta es la obra de Meireles, que le decía antes, una obra muy conocida, pero no obstante me la presento a pesar de que es conocida con un solo objetivo, y es ver cómo en el contexto latinoamericano, ya desde los años 60, 70, hay prácticas como estas que están iluminando un interés por funcionar en un circuito por fuera del sistema del arte, inserción en circuitos ideológicos. Proyecto Coca-Cola es un ejemplo de ello. Es en el contexto de la dictadura de Brasil de fines de los años 70, donde Silvio Meireles, y como se sabe, muchas de estas dictaduras del Cono Sur tuvieron apoyo directo de los Estados Unidos, en Chile, en Argentina, etcétera, en todo el Cono Sur. Y lo que hace Silvio Meireles es en la Coca-Cola situar precisamente esta frase de Yankee Go Home y cómo construir una bomba Molotov que se ve a la derecha, como el proceso de la gasolina, etcétera, para la mecha. Y esto entonces circulaba en estas Coca-Colas desechables de forma tal que el público podía consumir la Coca-Cola al mismo tiempo que descubría en ella, en sus botellas, esta pieza de Silvio Meireles de inserción en circuitos ideológicos. También hizo la otra pieza, ¿Quién mató a Bresson? Que bueno, es una... ¿Quién mató a Herzog? Es otra obra
también significativa de Meireles, pero no la presento porque la intención aquí, como decía, es identificar este antecedente clave del arte contemporáneo en América Latina, al igual que Oscar Boni, esta pieza en Argentina, que lo que hace él, Oscar Boni, es situar en el museo a una familia obrera. Y bajo la premisa de cuál es el salario que el padre de familia o el cabeza de familia ganaba al día, pues él le ofrecía ese valor como pago diario por el trabajo de sentarse en el museo como escultura junto a su familia. Una obra del 68 que ya para el año 2000 vamos a ver nosotros cómo la Marencoche hace este colectivo artístico, hace esta intervención urbana donde ya la familia obrera pegada como digamos, un flyers en la ciudad, donde ya en el año 2000 era la obra de la desocupación, donde ni siquiera ya la familia obrera tenía trabajo en el museo. Ya en la crisis financiera, una más de las que tantas que ha tenido Argentina, bueno, ustedes conocen este fenómeno que se dio con la crisis del Corralito, etcétera, y en ese contexto entonces esta obra fue resucitada, fue citada y recuperada para catalizar otra coyuntura histórica, pero con la misma idea del trabajo, del obrero, de la familia, del desempleo. Es una intervención que me parece muy interesante, muy sutil, que es culterana en el sentido de que se relaciona con la historia del arte local, pero con un nivel de pertinencia y presencia muy fuerte para estos años que corren en Latinoamérica. Son dos ejemplos de arte latinoamericano, no son todos, hay muchos otros más, Víctor Gripo, etcétera, obras muy importantes, pero bueno, los ubico como para tener un mapa reflexivo que nos ayude a situar estas obras contemporáneas, como puede ser ya esta pieza de Habacuc, este artista de Costa Rica, que en esta Bienal en Pontevedra, España, teniendo Habacuc ya sus obras instaladas en el museo, prestas a inaugurarse, en la inauguración aprovechó el espacio de la inauguración, el espacio social del brindis, del protocolo y la formalidad, para desarrollar también una pieza o una obra que le llevó a la censura del trabajo que tenía en la exposición. En el contexto de España, llegar con esta camiseta de ETA, que lo que decía era camiseta, camis chiquito y ETA grande, por supuesto, significó que automáticamente las autoridades le pidieron que se retirara de la sala, y él lo que hizo fue acercarse cada vez más al podio, hasta que en un momento determinado lo terminan, digamos, bloqueando de la sala, lo retiran sus trabajos, como mencionaba, de la exposición, y lo que intentaron las autoridades frente a esta provocación o este provocador gesto de Habacuc, con razones totalmente lógicas y previsibles, es parte de su estrategia de camiseta, entonces lo que hace es sencillamente el efecto contrario. O sea, gracias a la censura de su obra y los medios de comunicación, ya no solamente los asistentes al evento, sino buena parte de España, en los que tuvo opción de a través de este diario de Pontevedra, ver la acción y la censura del artista Guillermo Vargas Habacuc. Que al respecto, pues, me contaba no hace mucho un amigo artista de Loja, que su familia que vive en España se fue en algún momento a España con fundas de compras que hicieron en el Ecuador y se llevaron, estaban en el metro de Madrid y todo el mundo le miraba mal, le miraba raro. Me parece una acción también que pareciera una sutil presencia del arte en el espacio público, por la ironía. Y bueno, todo el mundo le miraba mal y le miraba mal hasta que se dan cuenta que la hija, su hermana, de Mauricio Cruz, este artista lojano, su hermana le advierte a su mamá que obviamente todo el mundo en el metro de Madrid le miraba con mala cara porque llevaban una funda de ETA Fashion, la tienda guayaquileña o la tienda del Ecuador. Y claro, ETA en España significa y tiene la potencia que obviamente acá no posee. Pero bueno, es otra manera que podemos identificar estas acciones. Ayora y Calzadilla con puerta giratoria del año 2011. Esta es una acción en un museo en Malva de Buenos Aires. Y lo que hacen es que todo el público entraba por esta parte del museo, o tenía que entrar, y esta acción era una especie de tórculo de puerta giratoria que bloqueaba al espectador. Esta fue una obra que alguien muy especial para mí me comentó en su momento, que participó en ella, y fue muy interesante, incluso el propio relato de la obra,
de cómo el público se va quedando trabado, se mueve la obra, avanza la puerta giratoria humana y cómo se le da paso a un grupo que ingresa y a otro que sale, pero sigue el mismo efecto del control, del bloqueo, de esa acción o ese gesto donde el público se queda con una especie de desamparo transitorio frente a la acción o frente a la obra de arte. Ahí el momento que la puerta giratoria se va desplazando. Y bueno, voy a presentar 3 piezas de una artista muy conocida, ha estado presente en el Ecuador en la Bienal de Cuenca, pero me parece muy pertinente las 3 obras para el contexto que vive el Ecuador, ¿no? Y cómo convertir una dura realidad precisamente en obra también. Y es Regina José Galindo, de la artista de Guatemala, que por la violencia tan fuerte que se da en Guatemala, sobre todo después del conflicto bélico y la llamada época de paz de Guatemala, y lo que hace es ella prepararse para portar armas de fuego y aprender a disparar. O sea, ese gesto tan sencillo de aprender a disparar, de su presencia en el polígono para dominar no solamente armas cortas, revólveres, pistolas, sino armas largas. Y ella convierte esa acción de poder tener, entre comillas, porte de armas, ahora que ha estado de eso la discusión en el contexto, y el blanco sobre el cual disparaba, como parte de su obra y le llama plomo. Ahí está el registro en video de todo su momento, sus momentos entre sus entrenamientos en el propio polígono, ¿no? Cómo también transformamos eso, esta otra obra de ella, Suelo Común, del año 2013, donde ella padece y aparece como un cadáver en una especie de fosa común con un vidrio y el público pasa sobre esta acción de ella, que es el propio cuerpo del artista, como muerta o imitando la muerte, en este caso como escultura en el espacio público. Suelo Común del 2013 es una pieza muy potente de Regina José, tiene varias versiones de esta obra y es también una obra situada en un parque, en un espacio público. Y esta otra obra de ella que concluye, que es una acción, me parece también cómo entender el arte público, no solamente dónde se produce la obra y dónde se exhibe, porque buena parte del arte público termina exhibiéndose en espacios museísticos en el mundo del arte, en conferencias como estas o en charlas que se dan en el espacio académico, sino cómo transcurre y dónde transcurre la obra. Esta obra inicia en diríamos, eh, ¿cómo es? En una clínica de odontología, donde ella, acá en Guatemala, se ubica o se pone estas muelas de oro. Es ir al dentista para que el dentista te coloque todas tus muelas revestidas de oro, comprar un billete de avión, volar a Europa, llegar a Alemania. Ahí ese gesto del desplazamiento del propio vuelo implica el sentido del trabajo, y llegar a Europa y ir a otro dentista, a otro odontólogo, para que te retire las muelas de oro, y esas muelas son ubicadas como obra en el museo, en esta urna, ¿no? En este elemento, y la obra hace referencia justamente con su título, Saqueo, a toda la extracción del oro, a la extracción de la plata de las potencias europeas por muchos siglos en América y en otras geografías, con la noción de saqueo de los recursos naturales, etc. Esa es una acción que me parece que pone también la discusión en este sentido. Otras piezas de Rubens Mano, este artista brasilero que también lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en Ecuador, en Guayaquil, en Cuenca, como artista y como profesor. Esta obra de Rubens, que es muy interesante, de 1999, donde su único gesto en la calzada, se llama calzada, lo hace en Sao Paulo, es sacar electricidad, el servicio de electricidad al exterior, o sea, a la calle, a la acera, y cómo eso genera unas dinámicas y unos comportamientos donde las personas ya empiezan a habitar ese espacio para tener energía eléctrica, cargar el celular, vendedores ambulantes que terminan después aprovechando esa obra que durante el tiempo de la muestra tuvo servicio gratuito, obviamente. Y cómo genera entonces esta pequeña acción que vendedores ambulantes lleguen y pueden instalar su servicio como venta de discos, y genera entonces una psicogeografía del espacio totalmente distinto al uso normal que puede tener una calle
o una avenida a partir de de esa pequeña acción del servicio eléctrico, ¿no? Rubens ha trabajado mucho con el espacio, arte, espacios sociales, culturas públicas, muchas obras emblemáticas de él. Pongo una nada más como para también poner en términos más ilustrativos este tipo de comportamiento. O vemos en Bolivia esta pieza de Ivette Mercado, Antítesis del espacio público motorizado del año 2007, que lo que hace es convertir un bus urbano en servicio VIP. O sea, el bus con servicio, con el chofer totalmente impecablemente vestido, con corbatas, todo con decoración, con buena climatización de aire, como las buenas tardes, los buenos modales, viéndoles un vasito de cola. Entonces el público totalmente, digamos, con una acción de un bus urbano que pueda ser totalmente precario, caluroso, digamos, casi que deshumanizado, convertirlo en un servicio VIP. Esa acción en el transporte público me parece también sintomático. Pueden ver ahí el registro del chofer, con toda una imagen corporativa de los buses, como si estuviéramos subiendo, diríamos, en un avión de alta gama o un servicio exclusivo, diríamos, ¿no? Entonces esa relación de lo público con un servicio afable, amigable y lo VIP me parece también una tensión muy interesante de Ivette Mercado. También hace Ivette Mercado esta acción que consistió en llevar al alcalde de La Paz, en Bolivia, junto con un ciego a caminar por la ciudad. En todo el trámite de lograr que el alcalde accediera a conocer la ciudad cercano a la experiencia que pueden tener. Nosotros incluso en Guayaquil hemos tenido el evento de la Bienal de Arte No Visual, que nació con un evento en la Universidad Casa Grande hace muchos años atrás, en el Día Mundial del Bastón Blanco. Y es una bienal que ha tenido un espacio muy interesante. De hecho, tengo una obra al final que tiene que ver con una de las tantas piezas extraordinarias que se han situado en ese evento. Y esta obra se hace ese día 15 de octubre, el Día Mundial del Bastón Blanco. Entonces es una acción política, un gesto político también muy interesante en este sentido, ¿no? Y pueden ver algunos de los registros del recorrido. Se llama Recorrido en Negro, además. Y bueno, tenemos otras acciones como colectivo Opavivará de Brasil, Opavivará, perdón, ensalada mixta, encrucijada del 2015, donde se da esta piscina con múltiples frutas de todas las frutas tropicales y este baño colectivo. Este grupo Opavivará, perdón, tiene acciones de esta naturaleza, del trabajo comunitario, el trabajo social, acciones lúdicas. Recientemente, perdón, ahora en la pandemia desarrollaron una acción también muy hermosa como esta que les presento a continuación, con ensalada mixta en la encrucijada, este 2015, y esta que es bien común del 2021. O sea, en plena pandemia, con todo el tema sanitario, la dificultad que había de acceder a alimentación, a agua potable para sectores también grandes de la sociedad en América Latina, esta obra de ellos consistió en un dispensador múltiple en el cual inscriben el nombre bien común y el público entonces podía acceder en el contexto de la pandemia a este bien, ¿no? A este servicio tan sencillo, pero que de él también dependía la vida o la muerte en muchas ocasiones. Aquí hay otra acción, entonces de ellos vamos a ver también en el contexto latinoamericano y brasilero en particular, esta pieza de Jonathan de Andrade, Alzamiento, que es una obra muy curiosa, porque esto se da en Recife y esta ciudad brasilera ya había estado, por las ordenanzas municipales, había estado prohibido el uso de caballos, de coches de caballos, etc. Algo además que fue tan común en las ciudades del mundo entero hasta la llegada del automóvil, el medio de transporte común, las carrozas y los caballos. Entonces, bueno, incluso ahora mismo que vemos el tema de la reina Isabel en Londres, vemos como todo el proceso que se da, la coronación luego de George, tiene que ver con las carrozas, la carroza oficial de la monarquía, etcétera, ¿no? Entonces, claro, prohibir el caballo en la ciudad hoy pudiera ser un contrasentido. Lo que hace de Andrade es pedir el permiso para filmar una película. O sea, le pide el permiso a la ciudad para filmar una película y ahí logra entonces la posibilidad de que los caballos puedan ingresar para la filmación que termina haciéndola, pero no como el fin, sino como el documento de la acción.
y convoca a las personas con caballos y carrozas de las periferias de la ciudad a una carrera de caballos. Y la obra, esto se da, como pueden ustedes ver, en el año 2013, y la obra convocó a una cantidad de personas que el artista mismo no imaginaba. O sea, tuvo una convocatoria natural grandísima en el espacio público. Ahí está el artista en una de las carrozas, un poco coordinando el evento, y atraviesa entonces toda la ciudad y se convierte en una experiencia totalmente, diríamos, inusitada, lúdica también, pero al mismo tiempo provocadora, disruptiva en el espacio social. Una energía muy especial, una especie de invasión, de conquista del propio espacio público, que históricamente fue natural la presencia del caballo en la ciudad, ¿no? Esa preocupación de la ciudad contemporánea, esas limpiezas sociológicas a las cuales son sometidas muchas de nuestras ciudades de manera permanente, en afán de un orden, de un crecimiento ordenado de la ciudad, se lleva a que acciones como estas dinamicen, cuestionen y alteren la idea de uso del espacio público que normalmente tenemos, obviamente. Bueno, tenemos otra pieza de Julio González, también un artista boliviano, Contacto, esta obra del 2009, donde el artista blanco, pensando un problema, un poco el tema de razas también, blanco, educado, culto, tiene este contacto, diríamos, con una mujer, pongo mujer por lo pronto, de raza indígena, estos contactos también de razas, de historias, de experiencias. Pero lo curioso de esta acción de Julio González con su interlocutora, vamos a decir, por decirlo de alguna forma, física y espiritual, tiene como curiosidad adicional que esta persona es una transvesti, o sea, no es una mujer indígena, sino una transvesti indígena con el look de mujer indígena. O sea, esa relación del look de la transvesti y el artista genera también una problematización en esta idea del arte de lo público y el gesto, o sea, el arte como experiencia. Otro ejemplo también muy interesante es Luis Manuel Otero Alcántara, es un artista cubano que se convirtió en líder del movimiento San Isidro, fue muy mediático hace un año y medio, 2 años atrás, cuando se puso en huelga de hambre con un grupo de artistas intelectuales reclamando por la injusticia de un amigo del músico que había sido llevado a prisión por negarse a aceptar la irrupción de la policía en su casa. Él había hecho esta acción que era, le drapó justamente un performance donde él amanecía, vivía, se bañaba, dormía, salía a la calle con la bandera. Esto fue, se le impugnó a él una investigación penal por desacato y por manipulación de los símbolos patrios, ¿no? Por, digamos, mofarse de los símbolos patrios, cosa que además era bastante irónico. Y cuando esto después quedó como en stand-by, y cuando el 11 de julio de hace 2 años el pueblo en Cuba se lanzó a la calle, y Luis Manuel anunció por sus redes sociales que iba a salir a la calle después de haber tenido 2 huelgas de hambre, etc. Sencillamente se aprovecharon de las circunstancias de la coyuntura para meterlo preso. Y una de las causas por lo cual está preso es justamente esta acción, esta obra de manipulación o mal uso de los símbolos patrios. Está cumpliendo prisión, está en este momento en prisión, a pesar de que hay un movimiento muy fuerte internacional para que se le libere por ser un artista de conciencia, no solamente un preso de conciencia, sino un artista de conciencia, un preso político, que su práctica artística generó una conmoción en el espacio social y que lo ven como un acto de desestabilización del orden público. Esa foto con la policía es muy buena. Incluso él en ese intervalo de la primera vez que presenta la obra, circula viajó, pudo viajar al exterior antes de regresar a Cuba, y vemos ahí la acción, cómo la lleva en el propio sistema del arte, en obras icónicas del arte contemporáneo, moderno contemporáneo, como puede ser la obra de Duchamp.
Entonces, bueno, aquí me parece un ejemplo también muy fuerte. Y él participó en el video clip, otro motivo más para su encarcelamiento, de la canción Patria y Vida, que fue ganadora de Grammy, que circuló muy fuerte a nivel internacional también. Se convirtió en un himno de ese gesto libertario y de movilización de todo el país en el 11 de julio de hace 2 años. Otra obra de otro artista, Manada de Elefantes, de José Emilio Fuentes, otra manera de abordar el espacio público, de una manera, insisto, también quizás más desde la noción de escultura, pero de la movilización de la obra. O sea, es la idea de que la obra se mueve por el espacio público, circula, eh, participa de los barrios, de la ciudad, como si fuera una manada de elefantes que de la selva eh, eh, interfiere en el espacio urbano, ocupa el espacio urbano y va a recorrer entonces la ciudad como una especie de nueva selva, que quizás sea una selva mucho más inhóspita de la cual la manada viene. Y bueno, vemos ahí por distintos lugares, fue presentado en la Bienal de La Habana del año 2009, Manada de Elefantes, escultura en metal. Aquí tenemos otra obra, en este caso de Doris Salcedo, una obra colaborativa que hace en Bogotá, Sumando Ausencias, donde ella convoca al público a que en sábanas blancas vayan tejiendo y nombrando a los detenidos, desaparecidos, víctimas de la violencia en Colombia. Y fue una obra sorprendente porque fue creciendo tanto que alcanzó luego varios kilómetros de los nombres, como pueden ver ahí ustedes, inscritos sobre las sábanas blancas, y alcanzó entonces proporciones no imaginadas, ¿no? Una acción colectiva, colaborativa, política, muy poderosa, esta obra de Doris Salcedo. Y bueno, habla de la dimensión también que tiene el arte en términos de convocatoria, ¿no? Un poco en sentido contrario a la obra de Luis Manuel Otero, pero que están conectadas de una u otra forma. De hecho, la paz, entre comillas, la firma de la paz con la FARC se gesta en La Habana. Entonces, bueno, ahí hay un filón de conversación también bien interesante. Este es otro artista, en cambio, no en La Habana, sino en Miami, 2020, en plena pandemia, esta obra de Alessandra Rechea, o previo a la pandemia, sí. Lo que hace es presentar esta instalación en la playa, en Miami Beach, que es sencillamente madera y toallas. La idea de la toalla, del baño, pero estas toallas que están ubicadas acá, se llama Soñando con Leones, cambia de color, pone toallas blancas y toallas rojas. Y en la ubicación de las toallas logra entonces estos textos que son citas de Hemingway, son dos citas de Ernest Hemingway. Una es esta: ahora no es momento de pensar en lo que tienes, piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Y la otra parte, ahí está el artista junto a la obra, y es un andamio de madera solo con toallas playeras, son recursos muy simples, muy digamos, nimios. Y esta otra parte, esta vista nocturna, donde dice, pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Otra cita de ejemplo. Entonces, Soñando con Leones. Es una acción o un gesto que también conecta lo conceptual, el arte en el espacio público, elementos también muy, digamos, muy cotidianos, muy directos, muy inmediatos, muy veraniegos, ¿no? Lúdicos en un sentido distinto, como puede ser esta otra obra de él, Oran Funcional, que hace en New York en 2022, esta sí en pandemia, esta era la que realizó en plena pandemia, y eso es un árbol naranja que son múltiples aros de jugar básquet, de jugar baloncesto, y que el público tiene la posibilidad de interactuar con la obra de manera directa. Entonces, bueno, otra forma de entender lo escultórico, lo público. Y bueno, en el contexto ecuatoriano vamos a ver múltiples obras, hay todo un camino desde los años 80 de arte en la calle, el grupo La Cucaracha, ahí vemos a nuestro profesor de la universidad, Javier Blum, el segundo de derecha a izquierda, cuando era un joven artista, Joaquín Serrano, vemos a Álava, Patiño, Alvarado, Juan Carlos González, Suárez Bangos, una serie de artistas del medio, tanto Arte Factoría como La Cucaracha, desarrollaron acciones
que desplazaban la noción de arte en su campo específico, vinculándolo con el teatro, la noción de campo expandido. El propio Javier ha tenido un trabajo hasta hoy muy interesante de arte, comunidad, trabajo con el ritual, con la danza, el propio proyecto Todo por un George. O sea, acciones que han tenido una presencia en el tiempo en estos últimos 30 años del contexto contemporáneo, 35 años. Esta pieza de Bloom, González y Zambrano en la escalinata, en la antigua escalinata del Cerro Santana. El lenguaje tiene un pasado del año 87, ¿no? Donde están estas representaciones de los bordillos, ¿no? De los escalones. Y claro, es un gesto también que ilumina o adelanta todo lo que las transformaciones que luego se tendrá en la ciudad, pero en este caso desde una perspectiva totalmente crítica, conectándolo con los espacios, diríamos, antropológicos, con toda la tradición de la visualidad, de la pintura ancestralista ecuatoriana y estos íconos de las culturas prehispánicas, ¿no? Manteño, Huancavilca, etc. O sea, hay toda una conversación de la pintura, de la historia de la pintura con lo social, con la intervención en el campo, en lo citadino. Entonces, bueno, y la idea de Guayaquil también como un espacio disruptivo, vemos en esa lógica, si no está conforme, toque la campana, este gesto del 87 de Javier Patiño, dentro de la noción de arte en la calle, y es una pieza donde el público podía subir o subía y tocaba la campana, el gesto de la campana, con una acción. En este momento, además, era un contexto muy especial, muy particular del Ecuador, lo que venía dándose con la insurgencia, con Alfaro Vive Carajo. Entonces, todo un momento de inestabilidad política muy especial que se dio en los años, mediados de los años 80 en el país. Y en ese contexto, entonces, el arte irrumpe de una manera también muy interesante desde plantear una experiencia distinta al espectador. Marco Alvarado también con estas piezas de pelotas de trapo en el Parque del Centenario, donde el público podía convertir el parque en un espacio de juego, de divertimento, pero que al mismo tiempo desestabilizaba la lógica natural que el parque tiene. Hoy mismo sería casi impensable que te dejen jugar pelota en el Malecón 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces, era una acción que estaba también problematizando la idea de arte, la idea de pintura predominante hasta hoy en el medio, y fueron obras muy tempranas dentro del llamado arte contemporáneo en el Ecuador. El mismo hecho hoy que nos acoge de la violencia, de los muertos, del sicariato. Miren cómo Marcos Restrepo ya lo advierte en esta obra de 1987, Durmientes, donde él dibuja, en este caso frente a San Francisco, dibuja en el piso estas siluetas con pintura roja chorreada en fragmentos, siluetas de cuerpos muertos en la calle, ¿no? Como si hubiesen sido justamente ajusticiados. Y ahí está el registro, el artista registrando estas obras. O piezas que la Artefactoría desarrolla en el contexto de la Galería Madeleine Hollander, con la participación directa del público, obras que fueron realizadas en días siguientes, Marcos Restrepo, cuadros para una exposición, el público pintando, participando directamente en la elaboración de la obra. Esto es 1986, sí, año 86, previo a la pieza anterior que veíamos, y es el público el que desarrolla la obra, que produce la obra, y el artista lo que crea es la condición. Es decir, de crear una condición para la participación directa del espectador que pueda construirse en ello nuevos sentidos. O Patiño, fueron muestras días continuos, perdón, donde presenta en cambio aquí los lienzos totalmente en blanco. O sea, el lienzo en blanco como un gesto también sin título, como parte de estas piezas de la Artefactoría en la Galería Madeleine Hollander. O luego en la Bienal de La Habana, perdón, en la Bienal de Cuenca, en la naciente Bienal de Cuenca, Marco Alvarado, perdón un segundo, con esta pieza donde hace grafitis de arte, no es pintura, en una bienal que nace como bienal de pintura. Entonces era cuestionar justamente ese espacio, ese proyecto político, artístico que fue la Bienal de Cuenca, que sigue siendo hoy el evento artístico más importante del Ecuador, que ya no es una bienal de pintura, elemento importante, como la obra también se adelanta al, al desenlace que tendrá luego el evento de la Bienal de Cuenca, rebasando el medio pictórico.
Y también Patiño en el año 87 sin título con estas tarjetas de presentación como El arte no es moda o El arte en abril del 87 y que también fue presentado en la Bienal de Cuenca. El arte no es moda, el arte no es pintura, hay conexión con la obra de Marco Alvarado, pero usando recursos distintos de circulación, ¿no? Una tarjeta de identificación, una acción tan simple, diríamos, tan sutil como puede ser esta obra. O la acción que desarrolló la artefactoría, que fue a través de un medio de comunicación. O sea, presentar en un medio de comunicación el anuncio de en este caso en el diario El Universo, el anuncio de esta exposición que va a ocurrir el 24 de mayo, de importante para el Ecuador, del año 87, en Lago Agrio. Una exposición que, como se menciona, se iba a llamar Dignidad, Soberanía e Independencia Nacional, organizada por estos artistas en la población de Lago Agrio. Pero obviamente la obra era la publicación, o sea, la circulación de esta información que no correspondía a la realidad porque era una exposición ficticia, ¿no? Y el propio Patiño tiene esta obra que ya hoy existe como escultura en el espacio público, pero su primera versión es del año 1987, donde también se adelanta y se anticipa a lo que van a ser la crisis de bancaria del año 2000, 99-2000, congelamiento bancario, estos banquitos populares de los pueblos, etcétera, que son muy comunes en la costa ecuatoriana, y estos banquitos ubicados de forma tal que estaban como una acción de desmembramiento, de caída, de colapso, y claro, fue una obra también profética en ese sentido, que luego termina ahí en el PAN, en una escultura monumental, como ustedes seguramente la han visto en múltiples ocasiones, a esta obra de Javier Patiño. Pero bueno, es importante ver el concepto o la idea de cómo él lo resuelve en 1987 y la obra ya es en los años 2000, cuando inicia la década del 2000, cuando la obra logra esta otra visibilización o realización como escultura monumental. Esta pieza yo la presenté en una charla previa, pero me parece que en este contexto de arte espacio público no podemos dejar de mencionarla y algunos la recordarán con una obra muy interesante de Miguel Alvear, de Michael Alvear. Y esta pieza, Michael lo que hace es ir al registro civil y sacar 4 cédulas distintas de él mismo. Ustedes pueden ver cómo se mantiene el nombre, José Miguel Alvear, pero cambia la fotografía porque él va disfrazado de negro, de otavaleño, de mestizo, de blanco, de ejecutivo, y cada cédula la saca con cédula real y legal con una firma distinta, con una firma diferente. Eso hoy es más difícil de realizar por la digitalización del registro civil, pero en 1998 fue posible, y ahí está la evidencia de esta pieza que fue presentada luego en INVA de Cuenca, un proyecto también de arte y espacio público. Bueno, ya para ir cerrando, estos ejemplos de arte en el contexto ecuatoriano, estos fueron realizados dentro del evento de ataque de alas que desarrolló el MAC entre el año 2001 y el año 2002, en un proyecto que el naciente Museo de Arte Antropológico y de Arte Contemporáneo desarrolló, que se llamó Inserción del Arte en la Esfera Pública. Y dentro de ese proyecto especialmente, Ataque de Alas, que fue coordinado por el equipo de Lupe Álvarez, Alexis Moriano, Freddy Olmedo, en la dirección cultural de Freddy Olmedo en ese momento, luego María Fernanda Cartagena, etc. Que tuvo un momento, bueno, esta es la obra de Juan Pablo Ordóñez, Asepsia, que fueron varias intervenciones, en este caso en las cercanías del Oro Verde, también lo hizo en la Pedro Pablo Gómez, donde el vestido perfecto, así como de forma, digamos, impecable de un salón de operaciones, con formol, dibuja o marca con masking tape en el suelo una forma geométrica X y limpia y deja perfecto, aséptico ese espacio, y luego entonces levanta la cinta y queda el contraste entre ese lugar que hay 0 microbios y la contaminación del espacio público, del espacio social. Y claro, recuerdo la acción en la Pedro Pablo Gómez fue muy fuerte el contraste por la misma lógica de la acera en un lugar como este, de vendedores, en cachineros, vendedores, etc. ¿no? Entonces, una acción muy bonita, muy poética, muy poderosa de Juan Pablo. También Javier hace en el taller que se da en Ataque de Alas, que fueron 2 talleres, uno dirigido por René Francisco Rodríguez, que aquí aparece
con Patiño en ese momento, y el otro taller de Jaime Iregui, el colombiano. Esta obra de Javier es curiosa, algunos lo recordarán cuando estaba el consulado de Estados Unidos, ahí en la 9 de octubre, al lado del Oro Verde, como la calle estaba bloqueada, o sea, tú no podías, tenías que desviarte por la 9 de octubre, o sea, la arteria principal de la ciudad estaba bloqueada por la seguridad del consulado. Entonces, lo que hace Javier es colocar un espejo gigante, como pueden ver ahí, que daba la ilusión de que la calle seguía. Era como hacernos o creer que desaparecía el bloqueo de seguridad del consulado de Estados Unidos y la calle 9 de octubre volvía a abrirse, producto de la creatividad, la imaginación, la lucidez del artista, con un gesto tan simple como poner un espejo que bloqueaba digamos, trampeaba la experiencia del espectador con relación a una falsa ilusión, una perspectiva sin sentido en un lugar como este. Ya hoy conocemos la calle de Octubre abierta porque el consulado se movió a la Portete, pero en ese momento esta obra fue muy pertinente como intervención en el espacio. O Michael Alvear, que esta obra fue de las realizadas con la misma idea del blanco, negro, indio y mestizo, y el público en el Malecón 2000 podía mover en señas particulares, como el indio que estaba vestido como blanco, como negro, el blanco vestido como indio, como mestizo, como negro, cuando tú lo veías en una fotografía distinta, tú no identificabas o tenías dudas de quién era o quién era quién, ¿no? El mestizo vestido de indio, vestido de blanco, o el negro, se daba una zona, diríamos, muy laxa, muy diversa, muy elástica de la idea de raza, que es ese mismo crisol, ¿no? De nuestras sociedades, donde a veces definirnos como una o como otro implica también no solamente un gesto de autorreconocimiento frente al otro, frente al Estado, etcétera, sino también un posicionamiento político y estético. Y bueno, y Delfonso Franco desarrolló esta pieza, Larga Distancia, era el momento que estábamos en plena migración de ecuatorianos al exterior, y esta obra, Larga Distancia, lo que hacía era que sobre el río Guaya sonaba, ¿no? Un timbre como de larga distancia, eran las cabinas antiguas de porta celular, antes que fuera claro, y desde el Malecón 2000 tú podías ver esa balsa que se movía por el río y nos recordaba justamente. Por asuntos de tiempo bueno, hay otra pieza que la comparto aquí y ahí voy a dar un salto, que ya van a ser las 5 y no quiero expandirme mucho para darles el micrófono, que es Hombre Muerto a Puntapiés de Fernando Falconi, también presentada en Ataque de Alas, donde lo que hizo él fue durante 4 semanas cada jueves presentar un clásico, un cuento de la literatura, el diario Extra, que daba la sensación de que era una historia real. En este caso, Un hombre muerto a puntapiés, este clásico de la literatura ecuatoriana, presentado acá, y podíamos ver cómo Pablo Palacios era leído por el público como si fuera una crónica roja real. Incluso las fotografías que la realizó en la morgue, Paco Salazar, uno de los artistas que estaba en el proyecto, a imágenes comunes que se daban en ese momento, y esa acción de testículos revueltos de 2001 de Falconi fue también una pieza muy interesante en esa idea de circulación del arte y el espacio público. Bueno, ahí yo voy a obviar, esta era una obra mía, la voy a eliminar porque no es tan prioritaria, una obra de Ordóñez. Voy a cerrar esta pieza también de Juan Carlos León. Voy a cerrar esta obra, yo la presenté en su momento, el tiempo se me fue. Voy a presentar estas 2 obras adicionales. Una acción, en este caso de Osvaldo Terrero, Mercado de Pulgas, en 2010, donde el volumen 2, que se llamó El Peseteo Continúa, de su movimiento artístico GRSB, continúa solidarizándose con las actividades sociales, y eso fue en el contexto del ITAE, de la disputa del ITAE con el Banco Central y con el Estado, donde los artistas donamos prendas interiores, objetos, cosas muy sencillas, calzoncillos, que tuvo la acción previa de Mercado de Pulgas del 2009 para recoger $1 y poder financiar este proyecto educativo. O sea, ayudar al Banco Central vendiendo los calzoncillos de los artistas, de los colaboradores, de los amigos del ITAE, para que con ese fondo el Banco Central entonces pudiera recaudar dinero y sostener a este proyecto pedagógico.
Se hicieron muchas acciones, yo quiero compartirles unas 3 o 4, algunas fueron vividas y se las recordarán quizás algunos de los presentes, pero en este contexto me parece interesante esa relación del arte en el espacio público como gesto político y estético y transgresor, como puede ser convertir a una clase de dibujo en el espacio público usando o teniendo los modelos a los policías que nos estaban vigilando para que no entráramos al banco. O sea, convertir a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas del orden, entre comillas, a los que bloqueaban la entrada, de una manera que además son, ustedes saben, hieráticos, no se mueven, estrictos, y aprovechar esa perfección, el modelo perfecto que ni pestañea, para que se hicieran, se desarrollara la clase de dibujo en vivo con modelo al natural. O acciones como estas de abrazos gratis, o sea, abrazos gratuitos al público como parte de una de las acciones desarrolladas de forma colectiva por los jóvenes artistas, o desmayo colectivo sobre la avenida 9 de octubre, o sea, acciones que en ese momento fueron vividas con mucha intensidad y que hoy a la distancia, 14 años después, nos hablan de la fuerza creativa de estos jóvenes artistas defendiendo sus propios derechos, ¿no? O las clases móviles, la idea de hacer clases que no sean fijas, estáticas como esta, que estamos acá, sino que fuera una peregrinación, una clase de estética, imagínense, de teoría del arte, y los alumnos iban recibiendo en procesión estas clases móviles alrededor de la manzana del Banco Central. Y bueno, vamos cerrando con ideas de acciones como estas de Art Zurich, del grupo de Quito, la Cachina Dominguera, que es una acción de una pasarela donde el público y los vecinos del barrio, perdón, son los que desfilan con su propia ropa. Ellos eligen la música con la que quieren salir a desfilar, es su ropa cotidiana la que sale como diseño, como pasarela. Es una pasarela colectiva, pueden ver ahí entonces algunas de las acciones que luego lo hicieron también en el Bienal de Cuenca en el año 2009. Y voy cerrando el contexto ecuatoriano para terminar con 2 piezas más, que es el Lustrabotas, que yo mencionaba al inicio de esta charla, dentro de la Bienal de Arte No Visual de Carlos Vargas, que la acción de Carlos Vargas consistía en uno a uno a las personas que visitaban la Bienal con sus ojos cerrados, sentarse, hablarles, preguntarles sobre su vida, pedirles permiso para quitarle el zapato, decirles que le iba a lavar los pies con jabón, después le lava todo, un gesto totalmente, digamos, cristiano, espiritual, ponerle talco, después le agregaba una cremita, le ponía el zapato, seguía conversando de su vida y le volvía a poner los zapatos y le agradecía de haber conversado con él y lo sacaba en esa silla de ruedas, el público entraba en silla de ruedas a la acción, al gesto artístico en términos de experiencia. Y luego entonces el lustrabotas sacaba nuevamente al público y le quitaba la venda fuera del stand. O sea, eso era una experiencia, obviamente, no visual, ¿no? Como parte de la acción de la Bienal, fue premio de la Bienal de Arte No Visual del año 2014. Y bueno, es un gesto también muy poderoso. Y termino con obras del contexto internacional más lúdicas, al tema del tránsito, como puede ser esta pieza de Erwin Wurm, 2015, que tuvo la curiosidad de esta obra de que fue multada. Se fue multada por mal estacionamiento y la obra se quedó incluso con el ticket de los 30 euros que le cobraron por mal estacionamiento como parte de la propia pieza. Y bueno, termino con 2 obras también muy especiales. Esta la hablé el otro día en un taller que hicimos de arte y mercado, pero no enseñé la imagen, que es de Andrea Fraser, del 2003, donde Andrea Fraser hace una obra en conjunto con su galerista, que consistió en pasar una noche de amor con el coleccionista. O sea, la persona que compró la obra pagó $20,000 por esta obra y consistía en que el artista pasaba una noche de amor con el coleccionista. Y por supuesto que la galería tenía su comisión por la transacción. Eso se registraba en video durante toda la noche y esta acción sin título del 2003 en una habitación X de hotel, lo que pudiera ser una habitación de hotel, esa acción luego se registraba en 60 minutos, que era lo que se exhibía al público, sin sonido, una película muda, un registro mudo de 60 minutos de extractos de esa noche, y la obra era eso, ¿no? Es la acción puntual de entre el coleccionista y el artista, mediado por el galerista. Y bueno, cierro con esta obra que también es muy curiosa, Wim Delbois. Tim es un suizo que
tatuado por Wim Delbois. Wim Delbois es un artista belga que es muy conocido por estas obras en chancho. La tiene en China, donde él tatúa chanchos en piel y luego estos chanchos quedan como obras bidimensionales, como pinturas, ¿no? Pues, preservando la piel. Esto lo llevó a que convertir a un humano vivo tatuado en obra y la obra se vendió por 150.000 euros, de forma tal que cuando el artista muera, el coleccionista que pagó los 150.000 euros se queda con la piel como obra, con la piel humana como obra. Y esta obra además fue comisionada, fue en partes iguales, 50.000, 50.000, 50.000 para la galería, 50.000 euros para el artista y 50.000 para para ti, ¿no? Para la persona que tiene detrás, tiene tatuado, ¿no? En partes iguales, el cuerpo del artista y la galería. Entonces, y hay un contrato fijado que él 3 veces al año tiene que presentar la obra en museos. Se ha presentado hasta en el Museo del Louvre de París, o sea, los museos más importantes del mundo. Y fuera de esas 3 presentaciones ya él queda en libertad para presentar la obra en otros lugares donde le considere, ¿no? Aquí tenemos algunas de las presentaciones de esta pieza de Humano Vivo Tatuado, 2006. Y bueno, es una obra bien interesante de arte, participación y espacio público. Y bueno, esta obra de Roman Ondak es una pieza interesante, Midiendo el Universo, 2007, que Midiendo el Universo consiste en que el público que va participando en la sala va midiendo su tamaño y va dejando su fecha, la fecha y el nombre de la persona en que es medido, y estas múltiples medidas van generando un tamaño promedio, que sería el Midiendo el Universo, ¿no? Pueden ver ahí cada uno de esos trazos o escrituras es la huella o la estatura de cada uno de los participantes y visitantes al museo, donde pueden ver el autor, el nombre de la persona y el día y la fecha en la cual fue registrado su tamaño, porque las personas pueden seguir creciendo o seguir decreciendo, con lo cual la obra variaría. Si las mismas personas volvieran en un tiempo X, seguramente la obra va a cambiar y la medida puede ir variando, pero es una forma también metafórica de entender qué somos dentro del propio universo como medida, como posibilidad, ¿no? Y bueno, queda entonces la línea más negra a partir del promedio de las estaturas de las personas. Y voy a concluir con esta obra que me parece muy interesante, yo la mencionaba al inicio. Esto es una escultura que está en la ciudad de Kiev, en la capital de Ucrania. Es un monumento público que se hizo en 1982, conmemorando los 60 años de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y era un arco, el Arco de la Amistad, como se conoce, que fue construido para la hermandad entre los pueblos de la URSS, entre las 15 repúblicas de la URSS. Obviamente que ya para el 2014, con la invasión y la anexión de Rusia de Crimea, y luego ya para el 2018, con toda la tensión que se empieza a generar, esta obra empieza a ser leída distinta, y este artista, Volodymyr Kuznetsov, hace esta pieza en el 2018, o sea, 4 años después de la anexión de Crimea, que él, respetando el monumento, porque ha habido un dilema muy grande con las obras monumentales que el imperio soviético fue dejando por las distintas repúblicas del extinto imperio de la URSS, y muchas están en Ucrania. Entonces hay una disputa porque estos héroes no solamente eran los héroes rusos, también eran los héroes ucranianos. Entonces, claro, enfrentarte al patrimonio artístico del imperio, del antiguo imperio, y lo que el corazón de ese imperio está haciendo desde hace un año y pico en Ucrania es muy complejo. Pero antes de la invasión, ya este artista había desarrollado esta pieza. Este grupo de intelectuales respetaba y creía que estos monumentos tenían que preservarse, que era parte de la memoria también de Ucrania, ¿por qué no? Pero sin embargo, algo tenía que ocurrir. O sea, aprovechando la coyuntura de un cineasta ucraniano que fue preso en Crimea como parte de lo que ellos llamaban los rehenes del Kremlin, ¿sí? De ciudadanos ucranianos, y en la guerra esto se ha visto mucho, que han sido secuestrados y llevados a Rusia, incluso niños, etcétera, por parte de la expansión territorial, sobre todo en la zona del Donbass,
la República de Donetsk, etc. Entonces, esta acción fue a partir de la huelga de hambre que este cineasta ucraniano hace, y lo que hace el artista es hacer una grieta, o sea, es dibujar una grieta en el arco del monumento, como pueden ver ahí. Lo hace con cinta adhesiva, o sea, es un proceso muy sencillo sobre el arco del monumento. Claro, esto en el 2008 fue una metáfora que muy fuerte, que se anticipó y no imaginó que esta grieta sería definitiva, porque ni los mismos ucranianos sospecharon la atrocidad de la invasión llamada cínicamente Operación Militar Especial que Putin haría luego, ¿no? Este año 2022, bueno, el año pasado, perdón, 2022, en plena invasión, ya hubo otra actitud frente al monumento y los ucranianos terminaron derribando la escultura que está en la parte inferior, que es esa hermandad de los pueblos. Y aquí justamente les presento un registro fotográfico de un video del momento en que es aplaudida por la comunidad, cuando la escultura fue totalmente destruida, que nos recuerda a la destrucción de otros imperios, por supuesto, ¿no? Entonces la cabeza cayendo, como la cayó la cabeza de Saddam Hussein allá en Irak a inicio de la década del 2000. Y bueno, 2020, nuevamente, una acción colectiva, social, como una acción estética, obviamente política y de reivindicación en el contexto de la guerra de Ucrania. Y bueno, Ayora y Calzadilla también convertir el tanque en lo contrario, al revés. Lo que hace Ayora y Calzadilla en la Bienal de Venecia es este tanque de guerra que se mueve en la parte posterior con una caminadora para hacer ejercicio, y pone deportistas olímpicos, en este caso un atleta norteamericano, sobre este tanque de guerra, que se mueve el tanque de guerra en el momento en el cual el atleta trota en la caminadora. Esa es la caminadora y el gesto de un humano el que hace movilizar toneladas y toneladas de hierro, que como sabemos son totalmente inservibles al final de la jornada. Termino entonces con esa obra. Tendría algo más, quizás esta pieza, ¿por qué no? Vamos a ver Aplausos de Alfredo Román, también en 2009, en Bolivia, en La Paz. Y les quiero compartir, si me permiten, el video. Bueno, tengo el video de ambas piezas, pero voy a presentar el video de Aplausos mejor, porque es una obra interesante en este sentido del arte y lo público. Y lo que hace Román aquí es, frente al Palacio de Gobierno de La Paz, en 2009, en pleno gobierno de Evo Morales, este colectivo de personas se sitúan con un simple y sutil gesto de aplaudir, sin ningún motivo, sin motivo alguno, ¿no? Y llega la policía, obviamente. Bueno, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? Pero no, se dan cuenta que no era conveniente sacarlos. Era demasiado extraño, no era ni totalmente apologético, ni era crudo, diríamos, cuestionador, sino que era una acción repetitiva, vacua, inerte, pero que termina moviendo al poder, ¿no? Desplazando al poder. Y claro, un gesto previsible, pero se dan cuenta que esto no es un apoyo, no era una marcha, no era una marcha, no, le dice el asesor, no, esto no es, no, es como que algo no encaja aquí, ¿no? Entonces, es una acción muy interesante en el contexto latinoamericano que, bueno, creo que ilustra muy bien el alcance del arte y el espacio público en nuestros contextos. Muchas Muchas gracias, gracias Aidel. por ahora. Muchas gracias, Aidel. Voy a leer las preguntas que te han dejado en el chat. Por el momento hay una. Los invito a los demás, si tienen alguna pregunta o alguna duda que les quedó durante la charla, las pueden compartir en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Pregunta Cristian Pico, si consideras que el arte en el espacio público siempre debe tener un carácter de resistencia o contrahegemónico. Es bastante problemático decir que el arte tiene. Yo creo que es muy
sería contradictorio decir que el arte tiene que ser una cosa o la otra, que el arte tiene que ser bello o feo, que el arte tiene que ser disruptivo o no. Por naturaleza, las prácticas en el arte, en el arte contemporáneo, ¿no? En la situación, en el horizonte contemporáneo de la cultura, una distinción que tiene el arte público con relación al emplazamiento tradicional de la escultura monumental. Veíamos ahora el monumento en Kiev, donde tiene que ver con lo apologético, con el poder, incluso con lo, casi que con lo religioso, ¿no? La imposición, el control absolutista de las ideas, ya sea las imágenes que nos recuerdan el pasado previo del siglo XVIII o las monarquías modernas o los regímenes totalitarios del siglo XX, ¿no? De tanto de Hitler como de Stalin, que son monumentos impositivos, controladores, etcétera. Una distinción que tiene el arte contemporáneo, una vez que pasamos por las obras lúdicas del arte moderno que nos planteaban la experiencia como, estética como una sonrisa, es que en la contemporaneidad el arte y el espacio público sí debe tener ese elemento que menciona Cristian. Se debe tener, se supone, pero no es, diríamos, una condición, no es un tener, deber ser, pero es una posibilidad bastante, diríamos, posicionada, ¿no? El arte con su capacidad crítica y su caudal movilizador. Y quizás en América Latina sea más fuerte. Presentaste, por ejemplo, el caso europeo, en donde hay un juego más lúdico con el espacio, en el caso de transporte. No sé si hay como unas tendencias en Latinoamérica versus Europa. O sea, en toda realidad conflictiva, como hablamos ahora en el Ecuador, con el tema de por ejemplo, de la inseguridad, obviamente, toda realidad compleja, crítica, genera un arte que está en esa misma proporción. La voz o las voces de los artistas, de los creadores, de la academia, se supone que estén en sintonía con esos momentos complejos. Lo acabamos de ver ahora en Europa. América Latina no llega a esos niveles nunca, pero no deja de estar en crisis permanente, en conflictos permanentes, sociales de diversa índole, y más allá de los tonos políticos que tienen los países en un momento u otro. Y claro, esta realidad que parece que es como una realidad sine qua non, de ausencia de esperanza, de conflictos permanentes, de desequilibrios, de asimetrías sociales insondiables, genera, sí, que hay un arte en América Latina, vimos algunos casos en el Ecuador, faltaron otros que ya por tiempo no presenté, hay muchos, decía yo que no era la intención de un recorrido maestro por el arte latinoamericano y ecuatoriano, sino situar nada más el problema. Y sí, hay una producción muy rica en América Latina en este sentido. Leo algunas otras preguntas. Axel pregunta si consideras que el arte es lo que el artista considere arte o lo que el público considere arte. Una pregunta bastante amplia. Y leo otra, como para tener dos, un poco qué visión tienes para el futuro del arte en el espacio público. La primera no la entendí bien. Un poco cómo se valora algo como un gesto artístico, si lo valora el público o el artista, pregunta Axel. O sea, el gesto artístico se valora desde perspectivas múltiples. Por supuesto que el propósito del artista, la intención del artista es fundamental. El propósito y su alcance, el impacto que pueda lograr con una obra determinada, es fundamental. Pero la experiencia del espectador es lo más importante. O sea, una característica justamente que la condición contemporánea del arte, post años 60, nos deja, es que lo único irrepetible es la experiencia del espectador. No es la obra, no es el artista, sino lo que el público es capaz de constituir como sentido dentro de la misma obra. Entonces sí, ese es un elemento clave. Pero bueno, lo que termina a la larga definiendo que es o no una obra de arte significativa no es ni uno ni lo otro. Ni siquiera es el museo, ni siquiera es la crítica o la academia, mucho menos el propio artista. Sino, como decía Duchamp, es la posteridad. O sea, el tiempo es el que define si una obra sobrevive o no sobrevive en ese sentido, ¿no? Y tiene una relevancia en el devenir de la propia cultura. La posteridad lo dice todo, o lo dirá todo, mejor dicho. Eso es uno. Y lo otro, ¿me lo recuerdas? Me fui.
La Sí, la segunda, visión que tienes para el futuro del arte en el espacio el público. arte urbano, el arte del espacio social, y el arte del espacio social. Yo creo que cada vez vemos yo creo que es directamente proporcional. Mientras los museos hacen una gestión más triste, una gestión un poco profesional, más insípida, más cerrada en sus muros. Si el museo no rompe esa idea de claustro, que es una idea del siglo XVIII nuevamente, ¿no? Esa idea patrimonialista, no se entiende el museo como un espacio vivo que establezca canales de experiencias, de prácticas, de estéticas con la comunidad, con la ciudad, con su entorno, con su territorio, que es al final de la jornada a quien se debe el museo. Mientras menos ocurra eso, que es el caso del Ecuador, más posibilidades tendrán los artistas de la conquista de otros lugares, de otros circuitos independientes del espacio público. Creo que es directamente proporcional. En la institución museo hoy en el mundo no está de espalda a estas prácticas. Más bien, muchas de estas prácticas están totalmente asimiladas, llamémosle así, entre comillas, domesticadas, integradas al sistema de la cultura. Pero en nuestros contextos, creo que la fragilidad institucional termina siendo una oportunidad. Mm. Y quizás ligado a esta pregunta, Tina consulta si se puede pensar el espacio virtual como un espacio público o una otra forma de espacio público. Y comenta, es verdad que hay problemáticas, por ejemplo, hay plataformas corporativas privadas, pero en las que hay obras de arte apropiándose de ese espacio, u otras plataformas que no tienen fines de lucro, donde también se puede mover. Sí, definitivamente. De hecho, algún ejemplo tenía y no me percaté de haber puesto algún ejemplo que está trabajando en los entornos virtuales. Hay mucha producción en los entornos virtuales en este sentido. El propio Grindelwald tiene una pieza bien interesante en este sentido. Y en el Ecuador mismo hay muchos artistas que están desarrollando obras en esos espacios. Sí, coincido con Tina, es posible, es factible entender ese espacio como lo público totalmente. Son espacios también de relaciones, de colectivos, de aldeas, de sociedades. Entonces sí, y hay un trabajo hay, digamos, prácticas muy ricas en este sentido, buscando situarse únicamente en estos entornos, claro. Gracias por Bueno, una buena observación. sí, creo que te podríamos armar otra charla sobre arte y el espacio virtual, ¿no? Pensando también en las dicotomías, ¿no? Hay accesibilidad amplia para el espacio virtual, pero no necesariamente es público, pueden haber como unas lógicas que responden a ciertos intereses, entonces creo que es un espacio que puede ser discutido. Carlos Reyes consulta si el arte público es siempre financiado por los artistas y también, bueno, tú mencionaste ciertas bienales o como llamadas desde organizaciones municipales, creo yo, em, y que un poco expliques el ejemplo de los tres bancos en el PAN, si fue financiado por el artista o quién lo financió, cómo cambió también quizás la concepción de esos bancos a partir de su presentación primero como bancos normales y después como monumento escultórico, ¿no? Hay multiplicidad también de formas de financiamiento. Hay privado, auspicios, eh, financiamientos públicos. En el caso puntual del bancos individuales, fue financiado por la constructora que estaba desarrollando el PAN. En este caso, la Ah, compañía Hidalgo Hidalgo. Sí, Hidalgo Hidalgo es la que financia y construye esta obra, pero cuya idea ya existía previamente por parte del artista. Entonces, es otra forma también en este caso, de auspicio y colaboración. Que, que bueno, también puede tener réditos de otras naturalezas, de cómo también conectarse con el medio ambiente, con la ecología, con cuidar el medio ambiente una vez que algunas de estas obras participan en el espacio y luego que se levanten, que no dejen alteraciones en el espacio. El propio Cristo creó un modelo de financiamiento donde algunas de las pedacitos de tela que él tenía para sus obras, luego las ponía en el catálogo y vendías un catálogo mucho más caro y el público accedía a una obra barata, un fragmento de la obra barata con el catálogo. O sea, hay muchas estrategias en este sentido. Pero coexisten todas esas posibilidades, tanto privadas, comunitarias, públicas, ONGs. Sí,
A veces son proyectos que existen por muchos años, hasta que no se consiga el financiamiento público, pero el proyecto ya existía 15, 20, 30 años antes, hasta que se logra hacer. Es una forma también. Y financiarlos a veces con la misma adquisición de los proyectos, de los dibujos, de los registros por las instituciones museales después. También se da este fenómeno. Leo la pregunta de Andrés Altamirano. ¿Crees que influencias de otros artistas de diferentes partes del mundo han influido en el arte del Ecuador desde que se optó a hacer este tipo de intervenciones? Sí, hoy las influencias son más promiscuas, de más fácil acceso. Ya la era digital permite acceder en un tiempo demasiado pronto a, digamos, a la información, a las redes, a la conexión con otros contextos. Pero yo me pregunto cómo habrá sido, no lo sé, es una pregunta que la dejo abierta, en la década del 80, ¿no? Para estos artistas de Guayaquil, trabajaron arte de la calle. Sí, evidentemente tenían información, les llegaba catálogos, revistas, artistas que venían de vez en vez por la ciudad, que traía el Banco Central en su momento, pero terminaba siendo un impulso del contexto, una necesidad de estos jóvenes artistas de romper la noción tradicional de arte. Pero sí, definitivamente no es gratuito que el nombre de la artefactoría de ese grupo proviene de la Factory de Andy Warhol, ¿no? Ahí se ve la influencia, llamémosle así, ¿no? La Factory de Andy Warhol está, que además es una noción de obra también en ese campo expandido porque es la fábrica, en la factoría. Entonces, en el espacio social de los medios de comunicación, la cultura del espectáculo, se puede apreciar muy bien esto y lo recomiendo, hago la cuña, en la serie, la miniserie de 6 capítulos de los diarios de Andy Warhol que está en Netflix, que es extraordinario, tú puedes entender ahí la capacidad que se da en su trabajo en este sentido. Y claro, eso estaba en Guayaquil en los años 80, tempranitos años 80. Me la noto. Y hablando de Guayaquil, Luis García consulta por tu opinión sobre el manejo del arte y espacio público contemporáneo en Guayaquil, ¿no? Bueno, tenemos una nueva administración, pero puedes dar un pequeño diagnóstico. Todo está por ver. Participamos la semana pasada, hablábamos antes, Diana, ¿no? Un evento Sí. con algunas autoridades del municipio. El discurso aguanta el papel y el discurso aguanta todo lo que le quieras decir. Está por ver. Hay que ver dónde y quiénes son eh, eh, gestores de tolerancia o más tolerancia. Lo veremos. Ojalá que la ciudad pueda abrirse cada vez más. Hay obras que han trabajado mucho, yo no alcancé a presentarlas. En la charla anterior de arte contemporáneo en el Ecuador presenté algunas, trabajadas sobre todo en el entorno del Malecón, esta joven generación de artistas de Guayaquil de la década del 2010, que se enfrentaron al espacio público como un espacio de creatividad, ¿no? Y el propio proyecto de el FAL ha generado muchas obras de arte urbano, arte del espacio del malecón, el río, etcétera, ¿no? Sobre todo en la categoría de artes alternativas. Ellos tuvieron, es una de las categorías que estuvo premiada hasta que se paró ya por la COVID. Pero vamos a ver, ¿no? Porque digamos, hay muchas ecuaciones como probabilidades. No quiero adelantarme a, a qué puede pasar de nuevo o de viejo, depende de cómo lo veamos. Veamos. Ojalá que autoridades jóvenes tengan una idea del arte más amplia, más abierta. Eso es lo que se espera, lo que se demanda. Yo siempre que paso por el malecón veo la cámara que mostraste muy rápidamente, esa cámara de vigilancia que apunta a al lugar donde se decide qué se hace con el museo, ¿no? Una cámara de vigilancia atenta. Quizás por ahí Pero va la... esa es una pieza mía del año 2001, que ya no la presenté, no me quedé porque vi que el tiempo se me agotaba y preferí, bueno, sacrificar, al final estoy hablando yo, sería como bastante chauvinista. Lo tenía porque era parte de los eventos de ataque de alas. Esa no alcancé a presentarla, pero sí, es una obra que se llama Gracias Teodosio y que tiene una historia bastante curiosa y larga de lo que, no solamente en el momento en que se hizo, sino todo lo que le ha ocurrido después. Es curioso, algunas personas me han preguntado qué es eso y yo les menciono, es una pieza artística que además mira críticamente a la institución y me dicen, no, o sea, hay como un descrédito de la posibilidad de que una pieza esté ahí emplazada, que se quede para la posterioridad y que tenga esa intención. Bueno,
Curiosamente lo logró. Entonces, ya no tenemos más preguntas. Sí, una más. Voy a leer la última pregunta porque tenemos que cerrar. Me da la impresión de que no se da ese tipo de arte en el espacio público. Me imagino, Cristian, que hablas del arte de los años 80, como hace 10 o 20 años. ¿Consideras que es así? ¿A qué podría deberse? Bueno, ya mencionaste a los jóvenes del 2000, que quizás no mostraste muchos ejemplos. O el de los 2000. Ok. Entonces, te refieres a contemporáneamente, me imagino, Cristian, que en este momento no se da eh, ese tipo de arte que mostraste. Sí, sí se sigue desarrollando, no entiendo bien la pregunta, quizás habría que precisarla bien, no entiendo, de los 10, 20 años. Lo que acabamos de identificar es que el fenómeno en el Ecuador, en Guayaquil, se viene dando hace 35 años, más o menos, ¿no? Mediados de los años 80. Y eso ha tenido una permanencia hasta ahora. Y ahora hay una producción muy rica, ¿no? Trabajando Ah, con todo el tema de arte urbano, graffiti, o sea, hay, bueno, también integrado todo el proyecto de la calle Panamá, por ejemplo. Pero hay mucho arte, mucha producción independiente, hay muchas prácticas de estudiantes ahora de la propia Universidad de las Artes. Sí, sí, creo que hay obras de mucho interés en ese sentido que se están desarrollando en este momento. No sé si va por ahí, no entendí totalmente lo de la cota temporal, pero el arco de tiempo, estamos hablando de los últimos 30, 35 años de manera bastante permanente. Y en Quito igual, y en Cuenca ni hablar. claro, sería interesante hacer igual una segunda parte solo para analizar este arte en el Ecuador por la cantidad de ejemplos que pueden surgir y que nos hacen pensar también en nuestra coyuntura, en nuestra historia, ¿no? Hay una pieza estupenda en este sentido. Yo no sé cómo estamos de tiempo y si el público sigue por ahí. Veo 49, se han ido solamente 4 personas. Pero yo tengo un video, es un poquito largo, pero puedo sintetizarlo, sí, si me das, que es el video de Ana Fernández del año 2000. Creo que esa obra es muy interesante porque fue el entierro del Sucre. No sé, Diana, si haya curiosidad por parte del público, la pudiéramos Yo, ver. La tenía ahí ¿estás de preparada, pero acuerdo? Podemos tomarnos 5 minutos más. Y yo creo que sí, han salido unas 10 personas, pero creo que vale la pena. Sí, porque es dicen que una sí. obra interesante. Ah, sí, veámosla, porque es una obra, esta obra es bien interesante. El video anterior lo compartiste sin audio, por si acaso sí. Ah, no me digas, no se escucharon los Sí, aplausos. no, Ah, pero ya ya dejé. nos imaginamos. Uy, porque se escuchaba el aplauso. Déjeme ver entonces aquí. Un momentito. Ah, porque no puse, ya entiendo por qué fue. Ya ese problema lo resolvemos ahorita aquí. No puse compartir sonido. ¿Me confirma si se escucha? Sí, porque aquí sí el sonido es fundamental. Esto Sí, fue una exposición que se hizo en el año 2000 en Quito. De hecho, yo participé en ella, que se llamó Hasta la Vista Baby. Y este es el cartel, el afiche de la muestra, que era el Sucre, ven que tiene un disparo en la cabeza arriba en la sien. Y Hasta la Vista Baby, ahí con toda la tipografía se puede ver abajo. Entonces, esta es la obra de Ana Fernández, del mismo nombre, donde ella desde el Banco Central hace la procesión y digamos, la velación y la procesión para enterrar en el cementerio de San Roque, San Roque, San Diego, ahora se me fue, no, me fue el laxo, ya lo vemos ahora. San Diego, ¿no? Los que conocen más Quito que yo, ahora ya los años han... y es el entierro de Sucre que lo entierra al lado de la tumba de José María Velasco Ibarra, ¿no? Entonces, Vida y muerte. es performance de Ana Fernández y es interesante cómo la convocatoria del público, o sea, cómo el público se sumó de manera natural. Pero compras. El Sucre no hay paso, porque es 20 minutos, no hay tiempo, pero paso para que ustedes vean cómo desde el Banco Central, 1 por 25, ahí se puede apreciar. Las partes importantes las voy a poner. Ahí está. Bacán, pero. No, compañero. Es la procesión por toda la calle Guayaquil del centro histórico hasta llegar al cementerio. Pasan por la tumba de los restos de Sucre también. En la Plaza de la Independencia. Es la procesión desde el Banco Central y cómo por toda la calle Guayaquil el público se le fue sumando.
el dólar. Nuestro padre. Viejo. Aquí justo veo a Hugo y Droga. Y compro Sucre, señoritas. Vamos un poco más rápido. Me parece interesante esta parte como el público empieza a cantar el himno nacional. Rosa, más que el sol, contemplamos lucir. ¡Abajo los corruptos! ¡Abajo! Como el artista con un gesto tan simple como ese, llevar un público. Sangre por ti, Dios. Y toda la energía de ese momento, ahí llegan y en la Plaza de la Independencia lavan la bandera, la tumba, en este caso la ofrenda a la tumba de Sucre, se hace el lavado de la bandera, que es muy interesante. Eso, lave, lave. ¡Que se lave! ¡Que se lave! ¡Que se vayan los corruptos! ¡Que se vayan los corruptos! ¡Que se lave! ¡Que se lave! ¡Juegue bien, hija! ¡Que se vaya toda la mugre! ¡Que se vaya! Se lavan la bandera, y ¡Eso! luego continúa el proceso de la bandera, del lavado de la bandera, y llegan entonces al cementerio. Perfecto. Y al decirte adiós, yo me despido. Ahí está la moneda de Sucre, ¿no? De plata, de las grandes, antiguas. San Diego, cementerio de San Diego. La- ¡Abajo los diputados ladrones! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Y el momento del entierro es bonito, porque el público, miren cómo reacciona. ¡Abajo los diputados que se llevan la plata de ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Que viva la patria del Ecuador! ¡Que viva! ¿Y ahora dónde le harán? Que le hagan a la lápida, diría, si usted sabe qué dicen. No veo nada. Me voy a Patricia. ¿Qué le pasa? ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! A tu pecho, rebota. ¡Sal de ahí, ve! Y el gesto de que estuviera al lado de José María Velázquez Barra también es interesante. Por favor, esto. Pásame la gorra. Es interesante ahora que también lo que dice, de una vez que está enterrado lo que dice la gente. ¡Adiós, mi general! ¡Adiós! ¡Adiós, mi general! ¡Adiós! ¡Mi general! ¡Adiós! ¡Vamos a morir igual que usted, mi general! ¡De pena, de hambre, de necesidad! ¡Adiós, mi general! ¡Adiós, mi general! Bueno, ahí hay un ejemplo en este sentido que me parece que ilustra muy bien y ubica en el tiempo, ¿no? Lo que se preguntaba antes. San Diego, sí, gracias. Muchas gracias, Aidel. Ha sido muy enriquecedor.
Para cerrar, solo antes de que todos desaparezcan, quiero compartirles una diapositiva rapidito de las actividades que todavía tenemos estas semanas. Tenemos una obra teatral el día jueves, viene a presentarlo el Laboratorio Escénico de la Universidad de las Artes. El próximo lunes una clase magistral de Héctor Bujanda sobre los ejercicios de etnografía de sí mismo, o sea, de autoetnografía, de Annie Ernaux, que es la escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura del año pasado. Ella escribe autoetnografías, textos sobre sí misma, autobiográficos. Y tenemos también el último ciclo de cine del semestre, en el que vamos a presentar 3 películas de Krzysztof Kieślowski en el Club de Cine Contraplano, que es en el Establo. Azul, blanco y rojo, cada una tiene el nombre de un color que corresponde a la bandera de Francia, y en teoría la idea de Francia fundante, ¿no? De fraternidad, libertad, y se me fue una. Fraternidad, libertad e igualdad. Los invito a todos a estos eventos, están en el Instagram del Establo, el Establo UCG es el nombre, o también les llegan a su correo los links para inscribirse. Vuelvo a agradecerte, Saidel, ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias a todos por venir. Muy amable, gracias. Cierro entonces la sesión. Hasta luego. La próxima.